Por favor, abran sus Biblias en Proverbios. Proverbios, este año nos hemos propuesto, si el Señor nos lo permite, estar estudiando sabiduría en el libro de Proverbios. Hemos estado estudiando ya varios temas, el temor a Dios. Hemos estudiado la importancia de escuchar antes de hablar, las amistades, los amigos, en fin, ya llevamos algunos temas. Y el día de hoy vamos a estudiar Proverbios 18-21. Cuando nosotros leemos el libro de Proverbios, nos vamos a dar cuenta que el uso de la lengua está directamente conectado con la gloria de Dios, porque revela el estado del corazón, como estudiamos en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Además, el uso de la lengua manifiesta si vivimos bajo el temor de Dios o bajo la necesidad o bajo la insensatez. Entonces, el uso de la lengua es muy, muy importante. Pueden girar sus sillas, no se preocupen, para que no se vayan a torcer. Estoy viendo, Josué, que tu esposa está, si gusta voltearse, no hay ningún problema. Dice Proverbios 18:21, miren lo que dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Aunque este proverbio ha sido usado indebidamente, se ha malinterpretado, es el adecuado para ayudarnos a meditar, y a veces no tenemos idea el impacto de nuestras palabras. Muchos han malinterpretado, como les decía, este versículo, este proverbio, y lo han tomado como una varita mágica. Interpretan este pasaje en una forma metafísica, pero no ética. Ellos usan mucho las corrientes como la ley de la atracción, que básicamente habla que lo que tú dices lo estás atrayendo. Enseñan que las palabras tienen una voz creativa inherente. Dicen que se puede llamar las cosas que no son como si fueran y que van a suceder. También se cree que si dices algo como estoy enfermo, estás atrayendo la enfermedad a tu vida. O si dices soy millonario, estás creando vida y riqueza que tarde o temprano sucederá en tu vida. Pero ¿será así? ¿Será esto lo que enseña este versículo? Y es que todos estos principios, hermanos, si ustedes van a la metafísica, ahí los van a encontrar. Es más, existe un documental que les voy a dar el nombre, pero si no están ustedes bien cimentados en la palabra de Dios, mejor no lo vean. Se llama El Secreto. Y ahí enseñan lo que es esta ley de la metafísica, de la ley de la atracción, The Secret. Desafortunadamente, en el mundo cristiano se hace lo mismo, la ley de la atracción, pero se toma un versículo como este. Y es que Proverbios 18:21 parece encajar con una interpretación así. Pero ¿por qué interpretar Proverbios 18:21 de esta manera es incorrecto, es antibíblico? Bueno, lo primero que nosotros vemos es que solo Dios. Tomar un versículo, un solo versículo de un libro que no habla de promesas para hacer una doctrina sistemática es algo incorrecto. Es algo totalmente incorrecto. Porque se están ignorando pasajes como Job 42:2. Mira lo que dice Job 42, versículo 2. Job dice ahí, dirigiéndose a Dios: yo conozco que tú todo lo puedes. Yo conozco que todo lo puedes. Es decir, solo Dios lo puede todo. Y está hablando Job, un hombre que Dios dijo que era varón perfecto en todos sus caminos.
Miren lo que dice Salmo 115:3. Salmo 115:3. Dice así el salmista: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Solo Dios es omnipotente. Solo Dios puede hacer lo que Él quiere. Estos versículos enseñan la capacidad que tiene nuestro Dios y al hombre no se le ha dado esa capacidad. Siguiente. ¿Por qué es una mala interpretación esa? Número 2, Dios no es servidor del hombre. Dios no es servidor del hombre. Porque el Dios todopoderoso y soberano no puede servir al hombre. Es algo totalmente antibíblico. El Dios que está en control de todas las cosas, ¿le dejaría el control, algo tan poderoso, a un hombre finito y pecador? La misma lógica nos dice que no. No, imposible. No. Número 3, solo Dios es creador. Solo Dios es creador. Dios es el único que puede decir y hacer que las cosas sucedan, como lo leemos, por ejemplo, en el libro de Génesis. El único que crea ex nihilo, es decir, de la nada, es nuestro Dios. Además, esto sugeriría que Dios ha delegado su atributo de crear por medio de la palabra al hombre, y eso no es posible. Esto borra la distinción entre el creador que llama las cosas que no son para que sean, con la criatura que solo puede hablar lo que ya existe. Como afirma R.C. Sproul, él dice: solo Dios posee poder creativo absoluto. El hombre solo puede actuar dentro de los límites establecidos por el Creador. Ahí es donde nos movemos tú y yo, en esos límites que Dios ya ha creado. Número 4, ¿por qué esta es una interpretación incorrecta y antibíblica? Porque promueve el pecado. No dije pescado, pecado. Ustedes tienen hambre, ¿verdad? Dice acá el hermano, ¿pescado? No. Promueve el pecado. Piensen acerca de esto, mis hermanos. Interpretar este versículo de una manera antropocéntrica, es decir, centrada en el hombre, va a promover su orgullo, ya que puedo obtener lo que yo deseo sin importar qué diga Dios, qué plan tenga Dios y el tipo de vida que yo lleve. Todo lo que tengo que hacer es repetir y decretar. No importa mi vida. No importa qué tan sumergido esté en las doctrinas bíblicas, no importa nada, con tal de que yo repita, eso va a suceder. Eso promueve el pecado y no promueve una vida de santidad. Puedo hacer que Dios se convierta en el genio de la lámpara sin importar su gloria, sin importar hacia dónde Él me está dirigiendo. Tengo la capacidad de acabar con el dolor de una disciplina a causa de mi pecado. No me duele. Sin importar mi santificación, mi relación con Dios. ¿Te das cuenta? Esa interpretación no es correcta, no es bíblica, hermenéuticamente es incorrecta. Entonces, ¿cuál sería la interpretación correcta de este versículo bíblico? Miren, vamos a este versículo nuevamente. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo primero que nosotros vemos es que se habla de poder. La palabra hebrea usada para poder es ya que literalmente significa mano. Eso es lo que significa esa palabra, mano. Es una figura retórica para hablar de influencia, para hablar de soporte. No habla de crear.
La palabra claramente implica control, influencia, pero no habla de creación absoluta. Además, en el contexto de la literatura de la sabiduría de Proverbios, el poder de la lengua no es creativo. No es la capacidad de generar cosas, no lo van a encontrar ustedes, sino de generar consecuencias acerca de nuestros actos. Por lo tanto, es la capacidad, cuando habla aquí de poder, es la capacidad de generar resultados sociales, legales o relacionales a causa de mis palabras. Y lo vamos a estudiar un poquito más a profundidad adelante. Dice también que el poder de la vida y la muerte, aquí habla de muerte. Muerte se refiere a palabras necias, a palabras que pueden llevar a alguien incluso a la ejecución legal, a una pena de muerte, a destrucción de una reputación o a un juicio divino. Algo terrible a causa de las palabras. Por ejemplo, un falso testimonio puede condenar a muerte a un inocente. Habla de consecuencias y también habla de el poder de la muerte y la vida. Se refiere a cómo el consejo sabio, la reprensión oportuna y la proclamación dan vida a esa persona. Puede salvar a alguien del error, puede consolar al afligido, pueden llevar al pecador al arrepentimiento. Mis palabras, si son usadas con sabiduría, respaldadas por Dios. También este versículo dice que comerá de sus frutos. Fruto. El versículo termina diciendo que comerá el fruto de lo que habla. Por ejemplo, si siembras chismes, ¿sabes lo que vas a cosechar? Soledad. La gente se va a apartar de ti. Si siembras gracia, vas a cosechar paz, dependiendo de cómo uses tus palabras. Es una ley de siembra y cosecha ética que se encuentra en todo Proverbios, no es un hechizo mágico. Tú hablas de cierta manera, vas a cosechar el resultado de lo que dices. Entonces, ¿cómo debería yo de tomar este versículo? Definitivamente, mi hermano, lo debes de tomar como una advertencia y no como una promesa. Es claro. Este es un versículo que nos está advirtiendo. El proverbista no te está invitando a decretar o decir cosas, sino que te está advirtiendo fuertemente que midas tus palabras. Ten cuidado con lo que dices, porque tus palabras pueden destruirte a ti y pueden destruir a otros. Eso es lo que está diciendo este versículo, Proverbios 18:21. La correcta interpretación debe ligarse a lo que dice Santiago. Ve conmigo, Santiago capítulo 3, versículo 5. Santiago capítulo 3, versículo 5. Y mira cómo va a encajar perfectamente cuando interpretamos la Biblia a la luz de la Biblia. Aquí habla de la lengua como un miembro pequeño, pero mira el poder que tiene. Nuevamente esa palabra de poder, no un poder creativo, sino de influencia. Dice Santiago capítulo 3, versículo 5, lo siguiente. ¿Ya lo tienen? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Pequeño, grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Te das cuenta? Ahí encaja perfectamente. No es que la lengua crea el fuego de la nada, sino que actúa como una chispa en material que se va a encender fácilmente, material inflamable. En resumen, la lectura metafísica afirma que el poder indica la capacidad de crear realidades físicas,
Pero la interpretación gramática, histórica, literal que nosotros usamos enseña que es la capacidad de causar efectos morales con lo que decimos. La metafísica afirma que la muerte y la vida es enfermedad física o salud económica. Pero la interpretación gramatical, histórica, literal enseña que es juicio o paz, ruina o destrucción, dependiendo de lo que tú digas. Los metafísicos dicen que es que es una herramienta para confesar cosas para que sucedan, mientras que nosotros decimos que es una expresión que muestra sabiduría o necedad, que de hecho es el tema de Proverbios. El enfoque metafísico es el hombre como creador y teniendo el control de todo su destino. El enfoque bíblico que nosotros usamos dice que el enfoque es la responsabilidad por las palabras, por lo que tú dices. ¿Te das cuenta? La interpretación va de norte a sur. ¿Cuál es la que vas a usar tú? La lengua es un instrumento de vida o un instrumento de muerte. A eso se refiere. Consecuencias de bendición o consecuencias de maldición. Este proverbio no exalta el poder creativo del hombre, sino la autoridad moral de Dios, quien ha establecido que nuestras palabras produzcan consecuencias reales dentro de esta creación donde Él tiene el gobierno. Después de esto, preguntas de aplicación. ¿Están listos? Ahí les van. ¿Qué tanto podría afectar una incorrecta interpretación de Proverbios 18:21 a una persona? ¿Qué tanto pudiera afectar a una persona? Not a big deal, pastor. ¿Qué tanto podría afectar? Mucho más de lo que tú crees, mucho más. Piensa a tu alrededor. Siguiente pregunta. ¿Por qué es más cómoda y conveniente la interpretación liberal de Proverbios 18:21? ¿Por qué es más cómodo? ¿Por qué es más conveniente la interpretación metafísica? No me comprometo con Dios, no me comprometo a la santidad, no, yo estoy en control de mi propia vida. Siguiente pregunta. ¿Estoy consciente del gran impacto que tienen mis palabras? Estoy consciente del gran impacto, y de hecho ese es el tema del día de hoy, que estemos conscientes del impacto de nuestras palabras. Y lo primero que vamos a ver nosotros, bueno, ya sería lo segundo, ¿verdad? Es que la lengua es un instrumento de vida o muerte. Miren lo que dice Proverbios 18:21 nuevamente. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo nos está enseñando el impacto moral y espiritual que tienen nuestras palabras. Presentan a la lengua como un instrumento de vida o muerte, así de serio es. Nos muestra que debemos de estar al tanto del mal uso de la lengua, y le llama muerte, y al buen uso, que le llama vida. El comentarista bíblico Derek Kinder señala que este proverbio destaca la capacidad creadora y destructora del habla humano. Por su parte, Allen Ross dice que la lengua es vista como un instrumento moral que produce consecuencias inevitables. A veces pensamos que decimos algo y esa palabra no va a tener ningún impacto. Toda palabra tiene impacto y es inevitable. Es una realidad que existen grandes virtudes en el uso de la lengua, como prudencia, verdad, consuelo, exhortación. Se demuestra amor con la lengua. Pero también es una realidad que se puede expresar odio, amargura, rencor, lascivia, muchas cosas pecaminosas a través de la lengua. Y así es de que vamos a ver el impacto del uso de la lengua. Y
Y para ello me gustaría contarles una historia de la vida real que se conoce como los juicios de Salem. Tuvo lugar en el año 1692. No, nadie de ustedes había nacido en esa época, ¿verdad? Acabo de cumplir años y gente piensa que tengo mis años. Me dijeron, pastor, ¿sí es cierto que cuando el Señor dijo hágase la luz, usted ya debía 2 meses? Digo, soy grande, pero no tanto. No. Esta historia es de la vida real y miren, porque nos enseña el impacto de las palabras y este punto de que da vida o muerte. En el año 1692, dice la historia, en Salem, hubo una serie de acusaciones verbales de brujería y todo esto desató una crisis judicial. Bastaban simplemente declaraciones sin evidencia sólida para condenar a muerte a una persona. ¿Cuál fue el resultado según cuenta la historia? Más de 200 personas fueron acusadas simplemente por testimonio verbal. 20 de ellas fueron ejecutadas, 19 ahorcadas y una fue prensada hasta morir. Decenas fueron encarceladas, familias fueron destruidas por sospecha y rumores simplemente. La mayoría de las condenas o la mayoría de las personas fueron condenados por testimonios subjetivos y no verificables. La palabra sin fundamento llevaba a sentencias legales y determinantes en aquella época y muchas de ellas eran falsas. Esta es una clara aplicación en la vida real del Proverbio 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Aquellas personas que señalaban a los demás los estaban casi sentenciando a muerte. Un testimonio falso podía quitarles literalmente la vida. Un rumor podía destruir la reputación para siempre. Por esa razón el puritano Matthew Henry decía sobre este principio de la lengua: el falso testigo es un asesino del carácter y a veces del cuerpo. Así de serias son nuestras palabras. En el contexto de Proverbios, la lengua puede producir grandes y graves consecuencias. Consecuencias legales, consecuencias sociales, consecuencias morales devastadoras. Pueden arruinar vidas una sola palabra. En este caso histórico podemos ver claramente que no fue una espada la que ejecutó a estas personas primero, fue una sola palabra. Tus palabras tienen un gran poder de generar consecuencias fatales, graves, pero también gloria a Dios que tiene la capacidad de generar cosas de bendición. Veamos otro testimonio, George Whitefield. ¿Sí saben quién es George Whitefield? Fue un gran predicador en el siglo XVII, no, 18. En el siglo XVIII él fue un gran predicador durante la época que se conoce como el Gran Despertar. La historia dice que predicaba hasta 20,000 personas al aire libre. Eso es impresionante sin la tecnología que tenemos en nuestros días. Su voz resonaba poderosamente, pero no era su tono o el timbre de su voz. Dice la historia que era porque su predicación transformaba. El contenido bíblico y centrado en Cristo Jesús impactaba a todas esas personas.
Uno de sus énfasis constantes era el nuevo nacimiento basado en Juan capítulo 3. Hay una gran cantidad de sermones de Whitefield acerca de Juan capítulo 3. En su sermón, El método de la gracia, él dijo lo siguiente: debes nacer de nuevo, no es suficiente con ser casi cristiano, debes de serlo por completo. ¡Wow! ¡Qué palabras si te pones a pensar en ellas! En su sermón, El casi cristiano, dijo con valentía y firmeza lo siguiente: un casi cristiano no es más que un hipócrita disfrazado. ¡Wow! ¡Qué palabras! En otra ocasión dijo: que Dios no me permita viajar con alguien en el mismo cuarto de tren sin antes hablarle de Cristo Jesús y el Evangelio. ¡Wow! ¡Qué convicción! ¡Qué hombre! Esta predicación fiel produjo en los creyentes convicción de pecado, arrepentimiento y una conversión genuina. Reformas morales empezaron a ocurrir en aquella época en comunidades enteras, dice la sociedad. ¿Y cuál fue su instrumento? El mismo que tenemos nosotros, la lengua, las palabras. Aquí tenemos una clara aplicación en la vida real del Proverbio 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. De la lengua. Las palabras que proclaman la verdad de Dios llevan a la vida espiritual. Pero debemos aclarar algo teológicamente importante aquí. Whitefield no tenía poder creativo en su lengua, sino que Dios la usó por medio de su predicación. Y eso es muy importante. ¿Qué papel juega Dios en mi vida? Como enseña R.C. Sproul, la palabra predicada tiene poder porque es la palabra de Dios, no porque el predicador posea en sí mismo un poder intrínseco, no. Es la palabra de Dios, Hebreos 4:12, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, debemos de hablar con la palabra. Al meditar en estas dos ilustraciones sobre el uso de las palabras, podemos observar nosotros algunas cosas. La diferencia con Salem no fue simplemente el efecto, fue el contenido y la intención de esas palabras que condenaban. En Salem fueron palabras basadas en superstición, sin verdad, sin justicia, sin temor a Dios. Pero con Whitefield fueron palabras basadas en las Escrituras, centradas en el Señor Jesucristo, en el Evangelio y dependiendo del Espíritu Santo. ¿Alcanzas a ver la diferencia? ¿Alcanzas a ver la necesidad que tenemos de Dios para santificar nuestra lengua? Una produjo muerte física, mientras que la otra produjo en Whitefield vida espiritual abundante. Otro ejemplo, vamos a Primera de Samuel capítulo 22. Primera de Samuel capítulo 22. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase el día de hoy? Que seamos conscientes de nuestras palabras, que no hay palabras neutrales, o edifican o destruyen. Te aseguro que de las cosas más memorables que están en tu corazón, ahí ha de estar una frase que alguien te dijo, para bien o para mal. Así de impactantes son estas palabras que decimos. Una de las historias quizá conmovedoras y que más captan la atención en la vida de David es cuando se la pasa huyendo de Saúl por tantos años, alrededor de 10 años. En su desesperación, David llega con Ahimelech, sacerdote en Nob. Y miren lo que dice Primera de Samuel 21, versículo 1 y 2. Les dije 22, ¿verdad? Ay, es que yo siempre me adelanto. Siempre estoy adelante.
De hecho, ahorita me está dando risa de un chiste que me van a contar mañana. Así de adelantado soy yo. ¿Verdad? Lo que son las palabras, ¿verdad? Con tal de no admitir que me equivoqué. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. 21, 1 y 2 dice lo siguiente. David está huyendo y busca ayuda con el sacerdote. Y miren lo que sucede. Vino David a Nob, el sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto. ¿Es verdad esto? No, el rey me comentó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. David va con el sacerdote y aquí yo veo que le miente al sacerdote para poder conseguir ayuda y seguir huyendo de Saúl. El sacerdote, para ayudar a David, toma panes sagrados, se los da y también le da la espada del chaparrito ¿cómo se llama? Goliat. Pero un aliado de Saúl estaba presente, siendo testigo de todo lo que sucedía. Mira lo que dice Primera de Samuel 21:7. Mira el versículo 7. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg. Y aquí hay una clave: edomita. El principal de los pastores de Saúl. Este hombre vio lo que sucedió, quizá no todo en detalle, pero se dio cuenta que David había ido a pedir ayuda. Cuando Saúl se enteró de lo sucedido, acusó a todos que estaban conspirando contra él y les empezó a poner presión e intentó también infundirles temor hasta que alguien cedió. Miren lo que dice Primera de Samuel. Ahora sí vayan, capítulo 22, versículo 6. Cuando Saúl se entera, miren lo que dice: oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gaab, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano. Es decir, él estaba intentando poner presión, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Es entonces que alguien, impulsado por la presión y también por la ambición, porque dice la Biblia que ofrecía recompensa, dio un paso al frente y dijo lo siguiente. Miren, Primera de Samuel 22, 9 y 10, lo que leemos. Entonces Doeg, y nuevamente se repite esta palabra edomita, y si se repite, la Biblia nos está diciendo que hay que poner atención en ese detalle. Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob. Versículo 10. El cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. A causa de sus palabras y lo que dijo Saúl, consiguió lo que buscaba. Un edomita, es decir, un extranjero, le dio la información que estaba buscando. Esta escena impulsa a David a escribir el Salmo 52. Ve conmigo al Salmo 52. Mira lo que escribe David aquí. Aquí nos da más información de lo que sucedió ese día. David indica
que se habían levantado una serie de calumnias contra él y que Saúl las creyó. Salmo 52, versículo 2 al 4 dice lo siguiente: agravios maquina tu, ¿qué? Lengua, que es el tema que estamos viendo el día de hoy. Como navaja afilada hace engaño. ¿Se dan cuenta que encaja perfectamente con la interpretación de Proverbios 18, 21? Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah. Versículo 4. Has amado toda suerte de ¿qué? Palabras. Nuevamente, palabras perniciosas o dañinas. ¿Engañosa qué? Lengua. Lengua. Ahí David nos dice que se le levantaron falsos. Entonces Saúl le reclama al sacerdote y le dice que ha conspirado contra él. Según David, según Saúl, David y el sacerdote estaban en conspiración, pero Saúl nunca investigó. Simplemente creyó el testimonio de Doeg y se quedó con eso. Miren lo que dice Primera de Samuel 22, 18 y 19. Primera de Samuel, capítulo 22, 18 al 19. Entonces dijo el rey, ¿a quién? Doeg, nuevamente a Doeg. Nadie quiso hacer esto, pero Doeg estuvo dispuesto a hacerlo. Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita, nuevamente el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. El único que se atrevió a acabar con los sacerdotes fue Doeg el edomita. Edom, rojizo, descendía de Ismael y eran enemigos de Israel. Por lo tanto, el Dios de Israel no era el Dios de los edomitas. Esto lo explica todo. Una lengua que no está dirigida por alguien con temor a Dios puede hacer cualquier cosa. Por eso se repite edomita, edomita, edomita. Aquel día 85 varones que vestían efod de lino, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños y hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. El resultado de esas palabras maliciosas fueron 85 sacerdotes asesinados, la ciudad de Nob destruida, mujeres, niños y animales ejecutados. Con unas solas palabras tuvieron este impacto. Un par de palabras. Aunque Doeg actuó perversamente, Dios preservó a Abiatar, lo leemos en el capítulo 22, versículo 20, y continuó así la línea mesiánica. Eso muestra que el pecado humano produce muerte, pero nunca va a frustrar los planes del Todopoderoso. Como vemos en la historia de Doeg, la lengua puede ser instrumento de injusticia cuando el corazón está sucio, es impío, es perverso. Doeg no mintió completamente, pero él distorsionó la verdad. Como comenta Matthew Henry, un informe verdadero puede convertirse en asesinato cuando se presenta con una intención maliciosa. Aquí vemos nuevamente Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Analizando a Doeg, podemos decir que no fue su espada lo primero que mató a los sacerdotes, sino su pecaminosa y descontrolada lengua. La lengua es el termómetro del corazón, como dice John MacArthur. El habla revela la corrupción interior más rápido que cualquier otra acción. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Preguntas de aplicación? ¿Están listos? No, hombre, pues así yo bien animado. Casi me quedo sin voz y ustedes, amén. ¿Cómo está mi hermano? Bien animado, hermano. Pues dígale a su tono de voz y a su cara, porque no se ha enterado.
Preguntas. ¿Mis palabras nacen del temor de Dios o del deseo de la aprobación humana? ¿Qué es lo que buscas con tus palabras? ¿Agradar a Dios o agradar al hombre? Siguiente pregunta. ¿Cómo afectan mis palabras el ambiente espiritual de mi hogar? ¿Cómo afectan? Puede llegar una persona y luego se siente la tensión y cuando empieza a hablar, híjole, ¿cuál es el ambiente en tu hogar? Eso puede reflejar mucho acerca de tus palabras. Siguiente pregunta. ¿Estoy dispuesto a verificar cuidadosamente algo antes de repetir la información? ¿Estoy dispuesto a verificar cuidadosamente algo antes de repetir la información? Debemos de hacerlos para asegurarnos que es verdad. Siguiente pregunta. ¿Creo realmente que daré cuentas a Dios por cada palabra que haya dicho? ¿Realmente lo creo? Si realmente lo creyéramos, mediríamos nuestras palabras. Mediríamos 14 palabras ahí. Si alguien escribiera un salmo como el 52 sobre mis palabras, ¿qué dirían? ¿Se acuerdan lo que escribió David? Lengua mentirosa, perversa. Si alguien escribiera un salmo como el 52 de mí, ¿qué dirían? ¿Qué dirían de mis palabras? Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Ni aun el Hijo de Dios en su humanidad se libró de los estragos de las palabras, pero nos dejó un hermoso ejemplo. El justo, el santo de Dios, que fue herido por palabras, pero él nunca respondió en una manera pecaminosa. La Biblia enseña que el Señor Jesucristo fue acusado, fue entregado por unos que estaban cerca de él, que buscaban su propio beneficio. Palabras. Él sintió el peso real de la traición, la calumnia, la injusticia, no como un espectador divino, sino como un hombre como tú y como yo. Fue traicionado por Judas Iscariote con un beso y con palabras hipócritas. Judas, con un beso, entregas al Hijo del Hombre. Fue acusado por los falsos testigos ante el concilio. Palabras. Fue interrogado y condenado bajo presión política por Poncio Pilato sin un justo juicio. Fue objeto del clamor manipulador de la multitud que gritaba a unánime: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Nuevamente palabras que ponen presión. El pecado de la lengua que vemos en Doeg alcanza su máxima expresión en el juicio injusto del Santo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos que hubo palabras torcidas, testimonios manipulados, acusaciones maliciosas y falsas en contra de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, mientras Él era acusado, era blasfemado, la Biblia dice que Él guardaba silencio. Era insultado, pero no respondía con amenazas, a pesar que tenía todo el poder y toda autoridad para responder justamente. Él es la palabra hecha carne, como dice Juan capítulo 1, versículo 14, y aún así permitió que palabras injustas lo llevaran a la cruz. Qué gran diferencia entre el Señor Jesucristo y nosotros, ¿verdad? Qué lejos estamos. Doeg habló y murieron 85 sacerdotes ese día. Mientras que Jesús habló y los muertos resucitaron espiritualmente. Qué diferencia del uso de la boca. Jesús decía: tus pecados te son perdonados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Él decía: yo soy el pan de vida. Esas eran sus palabras. Jesús usó su lengua con gracia.
Sus palabras no destruían reputaciones, restauraban almas. Sus palabras no manipulaban, revelaban verdad divina. Sus palabras no buscaban posición social, sino que traían salvación. Debemos anhelar hablar como nuestro Maestro, hablar como nuestro Señor Jesucristo, medir las palabras de tal manera que reflejemos imperfectamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos un grave problema aquí. No podemos controlar nuestra lengua. La realidad es que no la podemos controlar. Ve conmigo por favor a Santiago 3:8 y sorpréndete con esto. Santiago 3:8. Santiago nos dice una cruda pero real verdad. Tú y yo en nuestras fuerzas no podemos controlar nuestra lengua, no podemos. Quizá por un tiempo, unas horas, unos días, lo máximo, pero no vamos a poder controlarla solos. Dice Santiago 3:8, pero ningún hombre. ¿Cuántos? Y eso en griego, hebreo, arameo, chinese, vietnamés y alemán es ninguno. Y ahí entramos tú y yo. Aquí va toda la humanidad caída. Ningún hombre puede domar y habla de domar como si fuera un caballo desbocado. No podemos. Es un mal que no puede ser refrenado, detenido. Llena, miren, aquí habla nuevamente del poder que estamos viendo en Proverbio. Llena de veneno mortal. Esa es tu lengua, esa es mi lengua. Por más que nos cepillemos los dientes y usemos enjuague bucal, de chiquitos las mamás decían eso: te voy a lavar la boca con jabón. No funciona. Quizá pudiéramos controlar nuestra conducta externa por un tiempo, pero el corazón sigue sacando por la boca lo que hay ahí. El problema de Doeg no fue simplemente su lengua, fue un corazón perverso, sucio, que impulsaba a su lengua a hablar. Y nuestro corazón, por naturaleza, no es muy diferente al de Doeg, es una realidad. La única solución que existe si queremos domar esta lengua es una relación con el Dios Todopoderoso a través de Cristo Jesús. Si queremos hablar palabras de vida como Cristo, no basta con proponérnoslo, no va a suceder, va a funcionar simplemente por un periodo de tiempo corto. No basta con decir, voy a hablar mejor, voy a pensarlo más, no. Lo que tú necesitas es un corazón transformado, una naturaleza renovada, una comunión viva, real, cerca del Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitamos tú y yo. Una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús va a santificar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque va a ser controlada por un corazón rendido a nuestro Señor Jesucristo. Cuando permanecemos en Cristo Jesús, sus palabras van a moldear nuestras palabras, su carácter va a moldear nuestro carácter, nuestras reacciones. Su espíritu va a gobernar nuestra lengua, solo así se puede controlar. Sin una comunión con Cristo Jesús, nuestra lengua se parece más a la de Doeg que a la del Señor Jesús. Pero cuando estamos cerca de Él, cuando Cristo está en nosotros, hablamos la verdad con gracia, con amor, corregimos, no destruimos, defendemos sin calumnias, callamos cuando el silencio glorifica más a Dios. Muchas veces tu silencio glorifica más a Dios que cualquier comentario. Si el Señor te ha traído convicción realmente a tu corazón, mi hermano, y la lección es muy sencilla, es muy clara. Si el Señor ha traído convicción a tu corazón, pídele que te cambie.
Pídele que te ayude, ruégale, suplícale. Solo tú sabes si tu lengua ha sido como la de Doeg o si en verdad tu lengua ha sido como la de Whitfield. Pero hay gracia para todo aquel pecador que se arrepiente y se aparta de su pecado. El Señor es rico en perdonar. La historia de Doeg nos advierte en gran manera, pero la cruz de Cristo Jesús nos transforma, nos redime. Tú puedes usar tus palabras para ganar favores como Doeg o para glorificar a Dios por medio de Cristo Jesús. La pregunta no es simplemente ¿qué estoy diciendo? No, la pregunta más profunda que nos tenemos que hacer es ¿con quién estoy caminando? Porque si caminamos con Cristo Jesús, Él va a moldear nuestras palabras, porque estará moldeando nuestro corazón. Alguien escribió esta oración que me pareció muy profunda, me pareció hermosa, me pareció impactante, y es la que tienen ustedes en sus hojitas en la parte de arriba. Esta oración dice lo siguiente: Señor, Señor, no solo guarda mi lengua, transforma mi corazón, porque si mi corazón es tuyo, mis palabras también lo serán. ¡Wow! ¡Qué oración! Que esa sea nuestra oración, mis amados hermanos, esta semana. Que nuestro corazón le pertenezca a Cristo Jesús, porque si nuestro corazón le pertenece a Cristo Jesús, nuestras palabras también le pertenecerán. Preguntas de aplicación para terminar. ¿Están listos? Sí. Ahora sí, ya se oyen con sus palabras más animados. Primera pregunta. ¿Mis palabras suelen dar vida o dejar heridas? ¿Cómo me identifican a mí? Siguiente pregunta. Cuando alguien me acusa injustamente, ¿reacciono como Cristo o como Doeg? Wow. Siguiente pregunta. Cuando soy una persona que trae paz o tensiona las conversaciones. Hay personas que en cuanto empiezan a opinar, todo se sale de control. Tienen ese don de desarrollar paciencia en los demás. ¿Soy una persona que trae paz o tensión a las conversaciones? Siguiente pregunta. ¿Estoy intentando controlar mi lengua con disciplina humana o con comunión con Dios? Espero que hayas visto la diferencia. Última pregunta. ¿Estás caminando con Cristo lo suficiente como para hablar como Cristo? Debemos de caminar cerca de Cristo Jesús para hablar como Cristo Jesús. Siguiente tema. ¿Cómo usar la lengua? No se crean. No, hombre. Si ya están arreglando sus cosas. ¡Qué bárbaros! ¿Alguna pregunta, duda, comentario, queja?